Bien, nuevamente muy buenos días. Eh, Les agradezco por la puntualidad a los que ingresaron eh, de las 8 en punto, ¿no? En honor a esa puntualidad vamos a dar inicio. Les voy a compartir mi escritorio. Por favor, me informan cuando ya lo tengan visible. Les estoy compartiendo ahorita lo que es mi escritorio, una carpeta. Me dicen por favor cuando la logren visualizar. Hola, ¿me escuchan? A mí ya me cargó, licenciado. Perfecto, bien, muchas gracias. Le voy a primero a compartir lo que es un memorándum, que creo que algunos ya lo recibieron en sus correos electrónicos. Yo la verdad olvidé el día de ayer por la noche enviarlo, pero tiene fecha del 10 de diciembre. No sé si algunos ya lo recibieron, tal vez de otras asignaturas. Que este es con relación a un acuerdo de junta directiva que se aprobó el jueves 10 de diciembre con respecto al desfase de las 2 semanas que teníamos sobre las que hemos venido atrasando las actividades, ¿no? En este caso, el acuerdo nos dice que de este año 2020, como sabemos ya estamos en 12 de diciembre, eh, la última tutoría de este año es la tutoría 5, que es la tutoría del día de ahora para semana A. Nosotros como estamos en semana A, 12 de diciembre estamos desarrollando el día de ahora lo que es la tutoría 5. Y ya no van a haber más actividades que tengan que presentar en lo que queda de este año, porque tengo entendido que se movieron las fechas después, que estaban previstas después del 20 de diciembre para el siguiente año, es decir, para enero. Entonces ahí tendríamos que revisar las nuevas fechas de entrega del trabajo final, ¿no? Que es el que nos viene quedando. Decirles de que yo ya inicié con la revisión de los trabajos. Como saben, son bastantes y no he logrado aún terminar. Hasta que termine todos los trabajos, les voy a estar enviando lo que es su calificación. Entonces, la tutoría 6, semana A, la tendríamos el 9 de enero. En este caso sería la última tutoría. Ahora bien, previo a esta tutoría, tendríamos que haber programado una tutoría de repaso. Esa tutoría de repaso nos han planteado el hecho de desarrollarla este año, antes del 21 de diciembre, que iniciarían las vacaciones, ¿no? Esas semanas de vacaciones bien merecidas por parte de todos ustedes, ¿no? Entonces, eh, pudiésemos, bueno, yo les voy a mandar un correo y pudiésemos definir qué día podemos y en qué horario antes de que cierre este año. Si no, pues tendríamos que plantear una fecha que esté cercana al 9. Normalmente son los martes, pero si nos vamos a previas a ese martes, si nos vamos a ver esa fecha es martes 5. Y martes 5 pues todavía ustedes están de vacaciones porque la vacación llega hasta el 8, entonces no pudiésemos programarla para ese martes. Por ese motivo es que tendríamos que hacerlo antes del cierre de este año, que sería antes del 21. Tentativamente está para el martes 15, no sé cómo estarán ustedes con cuestión del tiempo, ¿no? Si lo pudiésemos desarrollar, creo que sería bastante, o si no, si lo podemos hacer sábado 19 por la noche o hacerlo domingo o viernes, no sé, ustedes ahí por favor me dicen cómo estarán de tiempo y con esa base nosotros programamos esa tutoría. Bien, entre las informaciones estaba esto. Bueno, aquí pueden ver ustedes los desfases, ¿no? De la tutoría 6 para el 9 de diciembre. La de la semana B la tendrían el 16. Pero ese día de otra asignatura, ¿no? Porque nosotros estamos en semana A. También las pruebas ordinarias estarían del 23, 24, 30 y 31 de enero. Las pruebas diferidas el 6 y 7 de febrero.
y las de suficiente ciencia el 13 y 14 de febrero. Y el cierre lo tendríamos el 15 de febrero. Entonces ahí estaría dándoles a conocer lo que es este memorándum, ¿no? Con respecto a las fechas. Si hay alguna duda, pues me gustaría que en este momento la expresemos. Si no tiene micrófono, también acá en el teléfono tengo el chat abierto, les puedo leer a los que no tienen micrófono y si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues aquí lo pueden expresar. Por el momento no, licenciado. Solo, bueno, Bien, quizás lástima que ajá, por el desfase tuvimos ajá, que se alarga. atrasar, Ujú, sí, sí, porque ya estuviéramos quizás hoy en la última tutoría, en las 6 ya, quizás para hoy, ya ajá, estaríamos casi finalizando. ajá, y la otra sería solo los parciales el otro año, Correcto, pero bueno, ni pero, modo. bueno, ajá, pero Nos igual van a llevar los ríos del otro ciclo. van a tener el espacio ahí para vacacionar en la Ojalá casita. que no, pero ojalá que no nos den mucha vacación bueno, por mucha vacación es que ha pasado Se esto, alarga, ¿verdad? sí, Nos dieron casi un mes y medio sí, entre el ciclo uno y el 2. según este acuerdo, vacación inicia el 21 y regresamos a actividades, finaliza el 8. El 9 estaríamos volviendo con la tutoría 6. Ya tendrían del 21 al 8 de enero. Lástima. Sí. Bueno, Bien, aclarando ese punto, quiero hacerle quizás del conocimiento lo que es el artículo 20, ya que no sé si han notado que yo cuando les mando los correos con las observaciones de sus trabajos, les escribo que cuentan con 3 días hábiles para solicitar la revisión. Entonces se nos ha informado o se nos ha preguntado sobre si se les ha atendido las inquietudes con respecto a las calificaciones, porque al parecer alguien escribió directamente a coordinación que no estaba conforme, que se les había evaluado mal y pues no sabemos de qué grupo es. Y no nos interesa, la verdad, por el hecho de que nosotros queremos que ustedes sean conscientes de que se les evalúa para que mejoremos, ¿no? Para que aprendamos y para que crezcamos como personas y como estudiantes y profesionales. Entonces, eso, cuando yo les escribo eso en el correo, es para que ustedes estén informados que tienen ese derecho. Es decir, si usted lo considera así, puede solicitar la revisión. Yo en ningún momento me voy a molestar o me voy a sentir mal o me voy a enojar o la voy a agarrar contra usted porque no es ese el objetivo. El objetivo es que cada uno estemos conscientes y entendamos, ¿no? el qué nos salió mal, el qué nos salió bien, qué nota me gané, ¿no? Entonces, a razón de eso, quizá vamos a hacer énfasis con la lectura del artículo 20, porque eso también les sirve de información a ustedes, ¿no? Bien, dice que una vez publicadas las notas de cualquier evaluación, los estudiantes tendrán derecho dentro de los 3 días hábiles siguientes a solicitar de forma individual o colectivamente y por escrito la revisión de la prueba. Bien, haciendo un paréntesis hasta acá, yo siempre les escribo eso y no se los escribo porque piensen ustedes de que los estoy, digamos, amenazando o algo, ¿no? Sino para que ustedes estén enterados y puedan ejercer su derecho, porque es su derecho en realidad, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo de forma correcta. En este caso dice la dirección o jefatura de la escuela o departamento que sirve en la unidad de aprendizaje señalará el día y hora en lugar. Bueno, esto es ya cuando se pide la revisión formal. Cuando yo les hablo de los 3 días en los mensajes que les mando, es para que acudan a mí si hay alguna duda. En ese caso, si existiera esa duda, pues me escriben y yo con gusto los voy a atender. Y como les digo, no es que tenga nada en contra de nadie, no es que este eh, digamos, me esté cubriendo yo, sino que es que quiero que estemos satisfechos con nuestro trabajo, tanto ustedes al diseñarlos como yo al revisarlos. Entonces, aquí si ustedes ya no estuviesen conformes con la revisión que yo les doy, obviamente repitiendo que deben de solicitar esa revisión, entonces ustedes sí pueden escribir a lo que es coordinación
En ese caso sería la jefatura inmediata tras el hecho de yo no darle solución a su interrogativa, ¿no? Entonces deben de hacerlo en esos tres días hábiles luego de publicarlo en plataforma. ¿Ya? Ahora bien, si después de esa revisión, bueno, si seguimos leyendo por acá abajo, si después de esa revisión usted sigue estando inconforme, ya ahí se puede optar a lo que es la coordinación de carrera y solicitar nuevamente la revisión y siempre especificando el por qué o las razones de su inconformidad con esa dicha nota, ¿no? O con dicha calificación. Entonces se le dispondrá siempre de un día y hora en el cual se le realizará nuevamente la revisión y entonces habrá una persona especializada de la asignatura, no estará directamente con el docente, estará el docente, estará la persona especializada en la asignatura y estará el estudiante. Y entonces usted pondrá su caso, el por qué no está o está inconforme en este caso con dicha nota y pues ahí le dará una solución. Digo esto porque tenemos que seguir la línea, porque si dejamos, digamos, yo les mando la nota a ustedes, ustedes la revisan y no están conformes, pero no me lo dicen a mí, ni lo dicen a coordinación, y se van directamente a jefatura, no les van a dar ninguna solución, porque no han seguido lo que es el lineamiento, ¿no? Este es el artículo 20 del reglamento interno de la universidad. Entonces, en este caso, quizás solo hacerles del conocimiento para que tengamos presente que si existe alguna inconformidad con su nota, usted está en todo su derecho de solicitar la revisión pertinente. Debe hacerlo primero con mi persona. Si no está satisfecho con la revisión que yo le brinde sobre su trabajo, entonces sería en coordinación. Y como última instancia, si en coordinación y mi persona no le damos solución, pues sería ya en coordinación de carrera, ¿no? También acá importante la última línea que dice la calificación de la prueba objeto de revisión únicamente se podrá mantener o aumentar. Es decir, que si dentro de la revisión sale de que usted tenía menos nota o se le calificó algo por arriba de lo que se le debió haber calificado, no se le puede bajar la nota. Únicamente puede quedarse tal cual está o aumentarse en aquellos elementos que sí han sido mal evaluados. Entonces, quizás hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Eso es más que todo para recalcar el proceso que deben de seguir si desean eh, alguna revisión sobre alguna de las actividades a futuro, para que lo tengamos en cuenta, no solo de esta materia, sino de cualquier otra materia que ustedes estén cursando en la Universidad de El Salvador. En realidad, esto es importante que lo sepan y lo conozcan para que conozcan así sus derechos, ¿no? Y cuál es el tiempo estipulado en el cual ustedes pueden eh, pedir esa o solicitar esa revisión. Yo creo que con ninguno he tenido dificultades, ¿no? O sea, si me buscan y yo creo que a ninguno le he dicho que no. Si ha tenido alguna duda con las observaciones, si ha tenido alguna duda con la nota que se le ha asignado, o sea, creo que no ha habido problema, pero igual, lo importante es que ustedes manejen esta información, la conozcan y si quieren utilizarla en un dado momento, como les repito, en esta asignatura o en otra, pues es su decisión y es su derecho y pues eso es eh, más que todo lo que se quería resaltar o lo que se quería hacer énfasis. Les dejaré unos pequeños minutos acá si quieren comentar algo o algo no quedó claro de este artículo, pues estaríamos ahí, si no pasaríamos a lo que es ya la presentación de la tutoría del día de ahora. No, todo bien. Perfecto. Como les menciono, esto no es que esté molesto por algo, ¿no? Sino es para informarles y que se sigan las líneas que maneja la universidad, ¿no? Nada más. Bien, no sé el resto si tienen algún comentario, si no les proyecto en este momento lo que es la presentación elaborada para el día de ahora y damos inicio. De los que no tienen micrófono, si desean escribir acá también les puedo leer si tienen algún comentario. Bien, me quedó claro, dice por acá. Bien.
Entonces les proyecto lo que es la presentación e iniciamos, ¿no? Como saben, esa es la tutoría número 5, correspondiente al día de ahora, sábado 12 de diciembre, de la asignatura Fundamentos y Metodología de la Investigación 1 de la licenciatura en Informática Educativa. El coordinador de la asignatura es el licenciado José Alexander Ábalos Fuentes, de la modalidad de estancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Tenemos una pequeña agenda en este caso. Salud y bienvenida. Bueno, que esto lo desarrollamos previo a grabarnos. Un pequeño sondeo de lectura que consta de 3 preguntitas, si no me equivoco, sobre los materiales que están propuestos en la ruta de aprendizaje de la unidad 3. Y tenemos el desarrollo de 4 de esos contenidos que son un poquito extensos, pero vamos a tratar de abarcar lo más posible. Y si no lo logramos, pues dejaríamos una parte para la tutoría de repaso. Y por último tenemos las consultas finales o despedidas. En este caso, aquí existen dos recordatorios. Primero, informar que, bueno, que es lo que les había dicho al inicio, el resto de pruebas y entregas finales se trasladan para el próximo año, que sería el 2021, debido al desfase de las 2 semanas que tuvimos por las condiciones de la lluvia, ¿no? Las condiciones climatológicas y la pequeña vacación que van a tener ustedes, como les repito, merecidamente, ¿no? Porque yo sé que algunos trabajan y estudian y pues se merecen también ese espacio para que pasen con su familia, para que disfruten de las fiestas, ¿no? De las festividades, convivio, ¿no? Conviva más con sus hijos si tiene hijos, hermanos, padres, etcétera, ¿no? Y quizás de antemano también darles, ¿no? Las felices fiestas, ¿no? Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, ¿no? Espero que se la pasen bien y pues disfruten esa merecida vacación. Otro recordatorio es que las tutorías siempre no saben que quedarán grabadas tanto la tutoría formal como la tutoría de repaso que desarrollamos el día martes y podrán verlas en la pestaña de tutoría y la podrán revisar. Y tenemos aquí una pequeña reflexión en la que me gustaría que al menos 2 por el tiempo no participen. Leámosla, analicemos y pues realicen su aporte, ¿no? Lo que ustedes consideren pertinente con respecto a la imagen. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y con ese pensamiento, ¿verdad? Bastante cierto de que el nos transforma y nos lleva a ser un profesional, ¿verdad? Ya sea de manera intelectual o de la manera en que nosotros actuamos a nuestro alrededor. Y por lo que es bastante necesario nosotros prepararnos y ya que en base a nuestro cambio vamos a realizar también cambios a nuestro alrededor, no solo a nosotros mismos, y así podernos convertir, como dije al principio, en profesionales, ¿no? Solamente. Correcto. Muchas gracias por el aporte. Bien, de hecho, de lo que usted menciona, hay algo que me llama la atención. Usted dice no solo en el ámbito profesional, ¿no? Sino como persona. Es importante eso, que ya que la educación no solo es el manejo de conocimiento cognitivo, ¿no? No es lo que aprendemos, por ejemplo, no es, digamos, si yo sé factorizar en matemáticas, si yo puedo derivar, etcétera, ¿no? Entonces, si no, también cómo usted actúa con los demás, es decir, el agradecer, por ejemplo, cuando alguien le da algo, gracias, o el saludar buenos días, buenas tardes, es parte también de la educación y eso a veces hace una gran diferencia. O sea, hay veces que llegamos y compramos a veces en un mercado y no agradecemos cuando nos entregan las cosas, ¿no? Porque las estamos comprando, pero también, si se fijan, si usted tiene esa costumbre de dar las gracias, a veces las personas hasta hacen un gesto diferente, ¿no? Hasta se alegran, ¿no? O sea, tienen una postura personal diferenciada, ¿no? Con respecto al hecho de hacerlo como sin educación, es decir, hacerlo obligatorio, ¿no? Entonces, gracias por la participación. No sé si alguien más quiere aportar con respecto a la reflexión.
Bien, acá nos dice que la educación no tiene discriminación, todos tenemos las oportunidades de forjarnos una carrera, no importa nuestros orígenes, correcto. Eso también que es algo que podemos observarnos dentro de la reflexión. El hecho de que sirve como un motor para impulsar a mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nos enfocamos en el último punto, el hijo de un trabajador agrícola puede llegar a ser presidente de una gran nación, ¿no? Es decir, le posibilita o le abre esa gama de posibilidades, valga la redundancia, de mejorar su vida y también mejorar el estatus de toda su familia, ¿no? En ese caso, sí, gracias también por la participación. Bien, por razones de tiempo vamos a pasar al siguiente punto, que es el sondeo de lectura. Aquí estas preguntas han sido extraídas directamente de los materiales, bueno, de los enlaces o materiales descargables que están en las orientaciones académicas, bueno, en la orientación académica 3. La primera pregunta defina con sus propias palabras la escala nominal, ¿no? Que es una escala de medición que aparece por ahí. También si no recuerda la definición precisa que aparece en ese material, pues puede mencionar lo que usted recuerda de esa escala, ¿no? Por eso dice con sus propias palabras, no es necesario que haya memorizado lo que es la escala nominal. Y también dice la segunda pregunta, defina con sus propias palabras lo que es la escala ordinal, que es otra escala que aparecía por ahí en ese mismo material. De hecho, están en la misma página, creo, los dos tipos de escala, las dos definiciones. Y también la última pregunta, ¿en qué consiste la observación científica? Que es otro material que aparecía por ahí en el apartado de observación. Entonces, quizás por el tiempo que se nos hizo un poquito tarde con el artículo del que les hacía mención y con el memorándum, eh, quizás solo vamos a responder una. No sé si alguien quiere participar, recuerda algo, ya sea de la escala nominal o de la escala ordinal, o si quiere explicar qué entiende o qué entendió cuando leyó en qué consiste la observación científica. Entonces, están planteadas ahí las preguntas, solo me dice y pues le cedemos el espacio para que dé su aporte. No sé si alguien. Notemos, por ejemplo, la escala nominal. ¿A qué se le viene a la mente cuando escuchamos la palabra nominal? Viene de nominal, de nómina, de nombre. Entonces, ¿qué sería una escala nominal? O sea, una escala es como una forma de medir, eh, asignarle un valor específico a algo. En este caso, una escala nominal sería entonces. ¿Ya? Por ejemplo, en un cuestionario usted puede preguntar, bueno, acá creo que alguien escribió, dice, la ordinal es aquella que tiene un orden específico en su variable, correcto. Solo me dice el nombre para darle aquí la participación porque me aparece el correo y no identifico el nombre. Sí, de hecho, lo que es la escala ordinal, como su nombre lo indica, es aquella que tiene un orden específico. Por ejemplo, el estatus social o estatus económico. Bien, muchas gracias, José Calderón. Él es el que nos decía lo que es la respuesta a la segunda pregunta. Por ejemplo, les decía, una escala ordinal puede ser el estatus social, ¿no? Eh, puede ser medio, bajo, medio o alto, ¿no? En este caso está estableciendo un orden con relación a, por ejemplo, el trabajo. Puede ser la pregunta ¿cuánto gana? O si está satisfecho con su salario y le ponemos poco,
medio o muy satisfecho, ¿no? Entonces ahí le estamos asignando un orden, es decir, si bien todos los que respondan en esa pregunta van a caer en la misma categoría, por ejemplo, cuando hablamos de los de clase media, todos los que respondan que son de clase media van a estar en un conjunto, en un subconjunto de la muestra. Pero obviamente nosotros no sabemos cómo se relacionan entre ellos, es decir, quién gana más, quién gana menos, sino que solo sabemos que pertenecen a esa categoría. Entonces ahí les estamos asignando únicamente un orden de acuerdo a una escala establecida, que en este caso la escala sería directamente lo que es el estatus social de cada uno, ¿no? Bien, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a lo que es ya la presentación. Las otras dos preguntas quedarán ahí planteadas. Usted puede hacer un ejercicio mental de responderlas después de revisada la tutoría. Cuando vea la grabación puede venirse a esa parte, poner pausa y tratar de responderla de acuerdo a lo que hayamos visto en la tutoría. Bien, tenemos ahora lo que es la propuesta. Aquí teníamos lo que es el 3.9 donde hablábamos de cuestionario. Este elemento lo abordamos un poquito en la tutoría de repaso con unas cuantas diapositivas. Aquí he agregado una de esas mismas para que lo recordemos un poco, porque aquí a veces tendemos a confundir lo que es un cuestionario, lo que es una encuesta y lo que es un test. Entonces, vamos a ver las definiciones. Un cuestionario es por definición el instrumento estandarizado que utilizan para la recogida de datos durante un trabajo de campo en algunas investigaciones cuantitativas, fundamentalmente las que llevan a cabo en metodologías de encuesta. Es decir, si usted utiliza la metodología de la encuesta, necesitará lo que es un cuestionario para poder recoger esos datos. Es decir, no es lo mismo cuestionario que encuesta. La metodología se llama encuesta y el instrumento sería el cuestionario o el test. En este caso, si nos fijamos, esa es la diferencia. Eso hay que tenerlo bastante presente. El cuestionario es la técnica o instrumento utilizado. La metodología es encuesta, que es lo que les mencionaba. Es decir, primero va la metodología, que es la encuesta, y la encuesta hace uso de una herramienta que se llama cuestionario o que se llama test, ¿no? Que está diseñado directamente para medir las variables que están asociadas a su planteamiento del problema y a sus objetivos, ¿no? También dice que la distinción es importante, aunque no es infrecuente encontrarnos con ciertos intercambios entre términos. Es decir, que a veces los tomamos como que el cuestionario es la metodología y la encuesta es la técnica. Hay escritores o personas que han escrito libros de metodología que a veces utilizan esos términos. Entonces, parece que a veces no es infrecuente que nos podamos encontrar con esos cambios de terminología, ¿no? Pero lo correcto o lo que vamos a manejar nosotros es metodología encuesta y el cuestionario sería la herramienta que utiliza la metodología de la encuesta para la recolección de datos, ¿no? Obviamente, ¿qué buscamos medir con un cuestionario? Diseñar un cuestionario no es una ciencia exacta, cuando menos por el componente artesanal que la construcción de los elementos principales implica. Si nos fijamos en estos, nos resulta difícil observar que medir un cuestionario tiene que ver con la formulación adecuada de las preguntas y de las respuestas, que serían los ítems, ¿no? que lo conforman. ¿Por qué se establece así? Porque si no se pregunta de forma adecuada, si no, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en definir una pregunta y pensamos en las posibles respuestas, si no pensamos cómo responder, sino que solo cómo preguntar, pueden haber respuestas que no estén contempladas en las que nosotros hemos establecido en la pregunta. Entonces puede que la persona que responda sí tenga intención de dar esa respuesta, pero al no verla entre las opciones, coloque otra a fuerza, porque no es la que él cree, pero no está entre las respuestas. Y a veces pasa que incluso en algunos test, más que todo cuando comenzamos con esta área de investigación, que hay personas que responden que escriben la respuesta porque no se sienten satisfechos con las opciones que se les dan. Entonces, para tener una buena medición debemos de garantizar que entre las opciones de respuesta que hemos colocado
Si son preguntas cerradas, esta es la que cualquier persona puede considerar válida, ¿no? Es decir, no dejar de lado. Por eso muchas veces se cometen errores cuando en algunos tests solo se hacen preguntas de sí y no. ¿Está de acuerdo con esto? Sí. ¿Está de acuerdo con esto? Sí, 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 así sí y no. Entonces es bastante, digamos, limitado, porque puede ser que alguna persona bajo algunas condiciones esté de acuerdo y bajo otras no. Entonces ahí implica el tal vez. Pero si no las hemos agregado, pues está obligado a responder sí, sí o no, ¿no? También nos dice que de esta técnica de recolección el desarrollo del trabajo de campo que requiere la recogida sistemática y estructurada de la información aportado por números sustanciales de informantes. Bien, ¿por qué nos dice que es sistemática? Ustedes que son del área de la informática saben que cuando hablamos de algo sistemático es algo que se ha planificado, ¿no? Y que sigue una serie de pasos a seguir, ¿no? Entonces, cuando usted como investigador plantea recoger información con un cuestionario, también debe plantearse cómo se va a analizar esa información. Es decir, usted debe plantearse, por ejemplo, si va a agrupar las variables en categorías. Ya más adelante espero que lleguemos a esa parte, vamos a ver algunos ejemplos. O puede simplemente mezclar preguntas y saber usted únicamente cómo lo va a tabular, pero eso también debe de estar claro en lo que es el apartado metodológico de su investigación. Entonces, no es únicamente agarrar unas preguntas y pasarlas y recogerlas, sino que hay que saber cómo se pretende analizar. De esta manera se ha ido estableciendo como técnica recomendable tanto en diseños de investigación experimental o cuasi experimental basados en la comparación de grupos, como en aquellos que busca el estudio de la población mediante la construcción de muestras estadísticamente representativas. Bien, aquí tenemos nuevamente el término que estadísticamente sea representativa. Creo que en este caso ya no tenemos dificultades o no tenemos mayores dificultades porque lo abordamos en la tutoría anterior. Tenemos que saber de que las personas que van a ser parte de nuestra muestra tengan las características que deseamos evaluar en esa investigación. Pusimos algunos ejemplos, espero que hayan quedado claros. Si no, pues tendríamos que ir y revisar el material más a profundidad, porque recordemos que estos son resúmenes. En esos materiales está más detallado todos estos pasos y entonces podemos profundizar más en los elementos que tengamos dudas, ¿no? Ese caso es lo importante, ¿no? Algunos requisitos que debe cumplir la medición. Hablábamos de confiabilidad, de validez y de objetividad. Decíamos que confiabilidad es que el grado en que un instrumento produce datos confiables y consistentes y coherentes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Decíamos en la tutoría de repaso, que si usted ese instrumento lo pasa en un grupo, digamos, usted ha elegido un centro escolar para pasar su test de X investigación y usted ha explicado que es en quinto grado, por ejemplo. Y usted en quinto grado toma 5 estudiantes y les administra el test. Luego toma de otro grado, siempre de quinto grado, para mantener las mismas condiciones, otros 5 elementos y les pasa también el test. Esos resultados, al tabularlos por separado, deben de coincidir, tal vez no ser idénticos, pero tener un grado de coincidencia que tengan los resultados. Por ejemplo, si digamos en la pregunta 1 el 60% respondió tal cosa en un grado y en el otro tenemos el 80 o el 70, tienen un grado de similitud, pero si en un grado tenemos el 60 y en el otro tenemos el 10%, ahí son opuestos, entonces ahí no tendría el test lo que es la confiabilidad por el hecho de que no reproduce coherentemente la información recopilada, ¿no? Bajo las mismas condiciones, que hay que aclararlo un poco entre comillas, ¿no? Porque él debe estar bajo las mismas condiciones bajo las cuales se aplicó. Porque si las condiciones son diferentes, por ejemplo, lo aplico en quinto grado y lo aplico en noveno grado, ahí ya no son las mismas condiciones. ¿Por qué? La edad es diferente, la forma de pensar es diferente, la forma de ver el mundo es diferente, entonces ya no son las mismas condiciones. Entonces para probar confiabilidad, generalmente se busca eso, que coincidan las condiciones y características de la muestra, ¿no? La validez, hablábamos que la validez era el grado en el que un instrumento mide lo que se pretende medir. Hablábamos de que no preguntarles cosas que no tengan que ver con nuestra investigación. Por ejemplo, si alguien está desarrollando una investigación sobre los programas violentos
en la televisión y le pregunta si considera, por ejemplo, que X programa es violento y ese programa no es nada violento, o si se le pregunta por otro programa, o sea, otro programa que no tenga nada que ver, o si se le pregunta por la radio, y estamos enfocando nuestra investigación directamente en la TV y en los problemas de los programas que tienen contenido violento, y les preguntamos por la radio, le preguntamos por la computadora, les preguntamos por otros elementos. Esos elementos no nos interesan dentro de nuestra investigación, y aunque la medida sea confiable, es decir, que genere el mismo resultado o resultados similares, no tendría validez porque no estaría midiendo lo que a mí me interesa medir. Ahora bien, ¿cómo sé yo qué me interesa medir? Pues tendría que ir a revisar sus objetivos, revisar su planteamiento, y en base a eso o con esa base, usted tendría que elaborar su instrumento, ¿no? En este caso su test o su encuesta, ¿no? En ese caso. Y por último tenemos la objetividad, ¿no? Que se refiere al grado en que el instrumento es permeable a influencia de los sesgos. Siempre que hablemos de sesgo estamos hablando de errores, ¿no? Que pueden ser respuestas incorrectas y tendencias de los investigadores que admitan, califican e interpretan. En este caso, a veces se refiere más a la forma en que se pregunta. Les mencionaba yo que a veces se tiende a caer en eso. Es decir, a veces planteamos preguntas en las cuales ya le estamos induciendo la respuesta a la persona que lee la pregunta. Entonces, cada uno de esos ítems debe de plantearse de tal forma que la persona se sienta libre de responder específicamente lo que consideran, con base a las respuestas que sean previamente establecidos. Y luego tenemos la del diseño y administración de los cuestionarios, que nos dicen que los cuestionarios es la técnica apropiada para la metodología de encuesta y se plantea básicamente como un instrumento estandarizado. Recordemos que estandarizado es que tenga confiabilidad, validez y objetividad, ¿no? Hay incluso algunos tests que ya están en la red, como les decía, sobre algunos de los temas que ustedes mismos están manejando, tanto con respecto a su forma como a las condiciones en las que es administrado, enfocado en la medida del fenómeno no directamente observable. Es decir, utilizamos estos tests cuando no podemos utilizar otras técnicas, como por ejemplo la observación, sino que ya es algo más intrínseco. En este caso buscamos ya lo que son los conocimientos, las actitudes, los comportamientos a partir de la recogida sistemática del autoinforme del participante, ¿no? Como cualquier procedimiento de investigación, la elección de los instrumentos tiene que venir precedida de una cuidadosa definición del planteamiento general de la investigación, que es lo que les mencionaba. Para que tenga lo que es la validez, debe de estar midiendo directamente las variables que estamos hablando, tanto en nuestro planteamiento de problema como en los objetivos, ¿no? Partiendo de unas preguntas pertinentes, operativizada a través de los objetivos razonables en función de los medios disponibles, que es lo que les hablaba. Como sabemos, planteamiento tiene relación con objetivos y con nuestras preguntas de investigación. Directamente, cuando hablamos de operativizada o operación de variables, estamos hablando de cómo vamos a medir esas variables. Yo les ponía un ejemplo en las primeras tutorías cuando les hablaba de lo que es el rendimiento académico. Yo una vez desarrollé una investigación sobre el rendimiento académico y nosotros en operación de variables, nosotros definíamos rendimiento académico como la nota obtenida en el último ciclo, no era ciclo, era cómputo de X asignatura. Entonces, no es la definición de diccionario, porque tenemos esas dos clases de definición. Tenemos lo que es la definición directamente de la variable y tenemos la definición operacional, que en este caso es cómo se va a medir esa variable. Por ejemplo, si alguien estuviera haciendo una investigación sobre la fiebre, los grados de fiebre y cómo afectan a las personas, podría definir lo que es la palabra termómetro y ponerla o escribe la definición de diccionario. Y después puede poner termómetro y puede escribir qué es la medición de la temperatura de los que participaron en la prueba. Ya hablamos de un valor numérico, ya no estamos hablando de un aparato en sí o un objeto, ¿no? Entonces, si se fijan, cuando hablamos de operar, es la forma en que ustedes van a medir esa variable. Eso iría en la parte operativa, ¿no? O operacionalización de variables.
hemos hecho mucho énfasis en la estructuración de que supone y exige una estrategia interesada por la producción de datos cuantitativos, susceptibles de ser tratados estadísticamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si utilizamos el diseño o la metodología de encuestas a través de cuestionarios, es más fácil que sea esas variables. ¿Por qué? Porque usted establece una relación de cómo se van a medir estas variables y se les asigna una escala numérica. Por ejemplo, podemos decirle si está satisfecho o no, suponiendo que queremos, por ejemplo, medir lo que es la variable felicidad en el trabajo, por decir algo. Y usted puede preguntarle, ¿está satisfecho o no su salario? Le pone sí o no. Y las opciones de sí es 1 y la de no es 0. Le podemos poner otra pregunta con el ambiente laboral, lo mismo, escala de 1 y 0, sí o no para 1 y 0, y al final sumamos cuántas unos tenemos y cuántos ceros, suponiendo que sean 10 preguntas de unos y ceros, 10 sería el máximo de esa escala. Es decir, si alguien tiene 10, es súper feliz. ¿Por qué? Porque todos los indicadores de felicidad que hemos establecido y la escala que hemos establecido genera 10, es decir, está satisfecho con todo lo que se da en el ámbito laboral, ¿no? Ahora bien, si una persona tiene 0 en esa escala, es decir, en la suma de todas esas respuestas tiene 0, es que está totalmente insatisfecho. Entonces ahí le hemos asignado valores numéricos a una variable que pretendemos medir. Similar al ejemplo este que les acabo de mencionar, hemos colocado uno más adelante que espero también que logremos llegar a revisar. Luego tenemos el juicio de investigador. Le permite optar por cuestionario para abordar su trabajo de campo, la revisión sistemática de la literatura de forma que formará parte ya no de la construcción del marco teórico, sino de la fundamentación del proceso de construcción de los instrumentos. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando usted inicia su trabajo, usted por lo general realiza lo que es una revisión bibliográfica. Usted genera un planteamiento del problema, usted genera unos objetivos, usted genera una justificación del por qué y para qué es importante esa investigación, y también usted luego produce lo que es un marco teórico con esa base teórica. Ahora bien, cuando usted quiere medir esas variables, usted tiene que tomar esa base teórica para poder formular las preguntas con esa base teórica. Dicho de otra forma, si nos vamos a uno de los capítulos de Sampieri, que la verdad no recuerdo el número, nos pone un ejemplo sobre el noviazgo. Nos dice, Mariana está desarrollando una investigación sobre el noviazgo y se ha dado cuenta que su revisión de la literatura existente y nos da una serie de factores. Nos dice, estos factores están relacionados con la satisfacción con la relación, ¿no?, de noviazgo. Y ahí aparece la confianza, la proximidad física, etc. Entonces, ella elabora su marco teórico, en ese ejemplo, a partir de esos factores. Y cuando realiza la formulación de las preguntas o la formulación de su instrumento de recolección de datos, ella pregunta por esos factores. ¿Usted considera de que, por ejemplo, la proximidad física beneficia la relación de las parejas, etcétera? Si se fijan, está utilizando directamente lo que obtuvo de la revisión de la literatura para poder medir esa variable. Obviamente eso va a depender bastante del investigador, en este caso de cada uno de ustedes, porque puede ser que alguna investigación no nos genere tantos antecedentes, ¿no? O no tengamos esa facilidad de identificar algunos de esos factores y tengamos que recurrir a otros elementos, ¿no? Pero en este caso es a eso que está haciendo directamente referencia, ¿no? En síntesis, el planteamiento de una buena pregunta de investigación genera un objetivo que en el caso de adecuarse a las características de la técnica permite el desarrollo del instrumento. Bien, ¿por qué dice que en caso de adecuarse? Si nos vamos a esta pequeña parte de acá. Nos dice en caso de adecuarse porque la mayoría de encuestas, cuando tienen preguntas cerradas, son cuantificables, indica más al apartado cuantitativo. Si su investigación es cualitativa y usted utiliza una encuesta, que puede hacerlo mediante preguntas abiertas, si lo hace mediante preguntas cerradas, no estaría adecuado lo que es la técnica, que en este caso es el test o el cuestionario, con la metodología, ¿no?
y directamente no estaría respondiendo a sus objetivos ni a su planteamiento del problema. Por eso dice que en caso de adecuarse, ¿no? Es decir, no hay que seleccionarla solo por seleccionarla, sino que buscar por qué se está seleccionando, es decir, qué herramientas les permiten, ¿no? Entonces, permite el desarrollo del instrumento de nueva creación o replicando total o parcialmente otra ya existente. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar tests que ya están estandarizados en la web. Yo les he hablado bastante del test CHAEA, que es para estilos de aprendizaje, y en ese test CHAEA puede ser que usted esté investigando únicamente 2 de los 4 estilos que plantean ahí. Entonces usted puede utilizar solo las preguntas que se refieren a esos 2 estilos y dejar de lado las otras 2. Entonces ahí estaríamos utilizando parcialmente lo que es el test CHAEA, ¿no? O lo podemos utilizar totalmente, es decir, si en nuestra investigación llevamos los 4 tipos o estilos de aprendizaje, entonces pasamos ese test CHAEA, lo estamos utilizando totalmente. Por eso nos dice que si encontramos un instrumento en la web que mida directamente las variables que a nosotros nos interesa medir, entonces podemos utilizarlo parcialmente, totalmente o no utilizarlo. Si no lo utilizamos, usted tendría precisamente que diseñar uno, ¿no?, que le permita a usted recabar la información que pruebe lo que son sus objetivos, ¿no?, y que nos permita analizar el fenómeno directamente en acción. Entonces, eso acá, y luego tenemos lo que es el apartado de la redacción de ítems. Estableciendo los objetivos generales de la investigación y diseñando la muestra que utilizaremos en el estudio, empieza el verdadero proceso de construcción de los ítems. Si se fijan, llevamos esa relación que tenemos los objetivos generales de la investigación y en base o con esa base de esos objetivos tenemos que hacer preguntas que evidencien la información directa sobre el apartado que nos interesa, ¿no? Por eso dice, hasta que ya tengamos eso completo y claro, como investigadores podemos pasar a lo que es la redacción de los ítems del cuestionario, si es que hemos optado por elaborar uno nuestro y no utilizamos uno que previamente ya esté estandarizado. Esta tarea, de la cual depende el éxito de la investigación, parte necesariamente de la revisión de la literatura con que se inició en el proceso. Si se fijan, estamos haciendo referencia a que esa información que respalda su argumentación también le va a servir para que la pueda medir. ¿Por qué? Porque usted va a conocer ese fenómeno teóricamente y va a poder hacer las preguntas necesarias que indaguen sobre ese fenómeno, ya sea en la réplica de instrumentos bien estandarizados con la investigación en el área, adopción total o parcial. Bueno, volvemos a lo que hablábamos anteriormente, ¿no?, que podemos tomar una parte de esos instrumentos o los podemos tomar completo o podemos nosotros mismos crear, ¿no?, ese instrumento. Una estrategia habitual consiste en operativizar el objetivo en un conjunto de áreas de interés. Estas áreas que se pueden corresponder con dimensiones teóricas o no. Es decir, el objetivo podemos ver cómo medir esas variables que estén dentro de mi objetivo. Entonces, esas pueden estar sustentadas teóricamente o no pueden estarlo. Nosotros incluso podemos elaborar preguntas sobre teoría que no conozcamos de esa investigación y ver qué resulta. Y también es un buen aporte para dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿no? Cumple entonces la función de ordenar la redacción de los ítems, garantizando la exhaustividad y el alcance de la complejidad de los fenómenos que queremos analizar. Y ahí aparece en el dibujito una pequeña gráfica, ¿no? Puede ser que si tenemos una teoría bajo la cual hemos basado toda nuestra investigación, todo nuestro marco teórico, nuestros objetivos, es importante que apeguemos todas las preguntas de investigación que elaboremos a esa teoría, ¿no? Como les mencionaba el ejemplo de los factores, en ese ejemplo se ve o se evidencia claramente que se apegan a esos factores que ella encontró en la revisión bibliográfica. Ustedes también pudiesen hacer algo similar, pero con la teoría que ustedes han estado revisando. Además, conviene tener presentes también otros tipos de preguntas estrictamente referidas a los fenómenos que nos hemos propuesto medir, pero que resultan de igual importancia para la investigación. Nos referimos por oposición a las preguntas de contenido.
a las de control o sociodemográficas y a los filtros. Bien, ¿qué clase de preguntas serían estas? Veamos el primer caso. Se trata de planificar adecuadamente la obtención de la información relativa a las características personales o contextuales de los participantes. ¿Qué puede ser esto? Puede ser el sexo, si es hombre o mujer, puede ser la edad, puede ser el trabajo, puede ser cualquier otro estatus que ordene a la muestra. Es decir, si usted define en su instrumento preguntar si es hombre o mujer, eso le puede servir directamente para explicar o comparar los grupos. Por ejemplo, les mencionaba, creo, sobre una investigación que se desarrolló en un centro escolar donde yo estuve trabajando, que se comparaba, era más que todo sobre el sexismo, se comparaba si había o no machismo entre los estudiantes. Y se decía, ¿no? Por ejemplo, los hombres, el tanto por ciento de hombres respondió esto y el tanto por ciento de mujeres respondió esto y se comparaban esas respuestas. Entonces, para eso sirven esa clase de preguntas, por ejemplo, las edades. Entonces, esas serían en cuanto a, a la primera parte, ¿no? Que aquí nos habla de las de oposición, ¿no? Ahora bien, dice, son ejemplos habituales de preguntas de control o sociodemográficas, el sexo, la edad y otras características individuales que colectivamente nos sirven para dar un mayor análisis o un mejor análisis, ¿no? Pero también puede referirse al contexto familiar o organizacional dentro de una ubicación. También dice son relevantes para la caracterización del objeto que queremos analizar. Como les digo, a veces podemos caracterizar respuestas entre hombres y mujeres, respuestas de adolescentes, respuestas de adultos y comparar esos porcentajes de respuesta y nos ayuda a ahondar más en lo que es el análisis. Por otra parte, también tenemos lo que son las preguntas de filtro. ¿Cuáles son esas? Son aquellas preguntas que nos sirven para determinar si la persona que está respondiendo el test o que respondió el test está dentro del objeto de estudio. Por ejemplo, si estamos investigando a los docentes que utilizan recursos tecnológicos para sus clases y les preguntamos acá, vamos a ver, por aquí está, para discriminar los grupos y reducir la muestra, les preguntamos si tienen esa característica. Podríamos discriminar un subgrupo de participantes en función de la presencia o ausencia de determinado comportamiento. Por ejemplo, los profesores que utilizan las nuevas tecnologías, que es lo que les mencionaba. Si usted en su test, digamos que tenemos de muestra 100 docentes, y de esos 100 docentes de muestra, nosotros preguntamos si utilizan o no utilizan las tecnologías de la información y comunicación. Y tal vez 60 nos dicen que sí y 40 que no. Y para nuestro estudio es de vital importancia que sí utilicen las TIC. En ese caso estaríamos discriminando o sacando los 40 profesores que dijeron que no las utilizan. ¿Por qué? Porque las respuestas al test de estos profesores no tendrían mayor significado o relevancia, por decirlo de alguna forma, sobre lo que nosotros estamos tratando de investigar, porque ellos no las utilizan. Entonces, ahí por eso hablamos de filtro o de discriminación, ¿no? Porque sacamos esos elementos que no nos estarían aportando directamente a nuestra investigación, ¿no? Recordemos que un ítem está compuesto y tiene que ser pensado no solo a partir de una pregunta, sino también de una respuesta asociada, que es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Que puede ser de que usted no coloque todas las alternativas posibles para las personas y esas personas sientan que su respuesta no está ahí, tal vez se le dejan en blanco porque a veces pasa. Hay personas que por no obligarse a responder una de las elementos que están ahí porque ellos consideran que es otra la respuesta, no responden la pregunta o le agregan, le escriben ahí no a la par la respuesta que ellos consideran que es, ¿no? Y usted debe garantizar, o sea, pensar no solo en la elaboración de la pregunta, sino en las posibles respuestas que las personas le van a brindar para garantizar que todas esas posibles respuestas estén dentro de las respuestas que están ahí para cada uno de esos ítems. La última finalidad, como hemos dicho, no es otra que la de medir los fenómenos investigados mediante la cuantificación, que es contarnos esos resultados, ¿no? Y sacar esos porcentajes y analizar las respuestas a esas preguntas con esos porcentajes.
Medir, dicho, acercarse a los fenómenos mediante el registro estructurado de el autoinforme de los participantes con la finalidad última de analizar estadísticamente y presentar los datos. Que esto es lo que lleva a la relación, ¿no? Lo que busca al final es medir esas variables, analizar esas variables y concluir o sacar conclusiones de ese análisis de esos datos, ¿no? Para poder responder directamente a lo que es la pregunta de investigación. ¿Cómo va a responder usted a esa pregunta de investigación? Pues a través del cumplimiento de los objetivos, ¿no? Si el objetivo se cumple, usted es capaz de responder a la pregunta de investigación que usted se ha formulado. Y ahora pasamos acá a las escalas nominales y a las escalas ordinales, ¿no? Veamos qué son las escalas nominales. Dice que la escala nominal es aquella que nos permite retener la propiedad de diferencia, es decir, aquella que ofrece un gradiente de respuestas limitado donde la única especificidad es la presencia o ausencia de una característica. En este campo, si se fijan, ahí aparece una distinción de personas buenas y personas malas, ¿no? Una persona no puede ser buena y mala a la vez, y una persona buena no puede ser mala y una persona mala no puede ser buena. Es decir, son excluyentes, o pertenece a un grupo o pertenece al otro. Ahora bien, su principal función es la clasificación. Por eso aparece ahí un dibujito. Hay 4 cajitas y hay una serie de tarjetas y clasifica esas tarjetas. Similar a esa ejemplificación es lo que hace la escala nominal, no clasifica, operando bajo los principios de exhaustividad y exclusividad mutua. ¿Qué quiere decir que sea exclusividad mutua? Lo que les mencionaba. Una tarjeta de las que aparecen en la imagen no puede estar en las 4 cajas o no puede estar en 2 cajas, únicamente puede estar en una sola caja para que cumpla la cuestión de exclusividad, ¿no? También nos dice que en tanto que las diferencias alternativas de respuesta representan todas las características o estados diferenciados posibles, no siendo en ningún caso aplicables simultáneamente. Bueno, eso es similar, ¿no? Que no puede estar directamente en varias cajas en este caso. También dice, por ejemplo, en referencia al sexo, un participante puede ser hombre o puede ser mujer, pero no puede ser ambos. Es decir, si es hombre no puede ser mujer y si es mujer no puede ser hombre. Entonces, a eso se refieren directamente la escala nominal. Como les mencionaba, puede ser preguntas de género, hombre o mujer. Puede ser también el estatus socioeconómico, pero ya vamos a ver que eso cae más en lo que es la escala ordinal, porque ya ahí se le agrega un elemento, ¿no? Bien, veamos ahora lo que es la escala ordinal. Son aquellas que permiten retener no solo la diferencia, es decir, mantenemos los elementos que estaban en la escala nominal, que sería esa diferencia entre grupos. Entonces, no solo retiene esa diferencia, sino que bajo los mismos principios de exhaustividad y exclusividad mutua, también ordena previamente definido de alguna forma los niveles de estos posibles elementos. Por ejemplo, nos dice acá, bueno, vamos a ver acá la finalidad antes de ver el ejemplo. Dice que su finalidad, más allá de la clasificación propiamente dicha, es la que establece una jerarquía o ordenación entre los diferentes niveles de la variable en función del grado en que presente el atributo, es decir, qué tan presente está el atributo. Por eso es que aparece ahí un ascensor, porque es como tener un orden, el menor, mediano, alto, previamente, siempre manteniendo lo que es la exclusividad, el hecho de que no pertenezca a 2 grupos a la vez, sino que únicamente pertenezca a uno solo. Entonces ahí estaría lo que es la escala ordinal. Veamos el ejemplo. Dice que se espera también que un participante de un estudio se encuentre en un nivel socioeconómico bajo, medio o alto, es decir, o está en uno de los 3, está en medio, perdón, en bajo, en medio o en alto, pero no puede estar en medio y alto, tampoco puede estar en bajo y medio, ¿no? Entonces, pero no que pertenezca a más de uno, ni que lo haga por parte, es decir, no puede decir pertenezco en parte a tal categoría, ¿no? En cambio, aún conociendo su posición continua,
no sabemos qué tanto con relación al resto que están entre la misma característica, que es lo que les mencionaba. En este caso no disponemos de información exacta sobre el grado en que o la cantidad en que estas características están presentes, por decirlo de una forma. Todas las personas que pertenecen, digamos, al estatus socioeconómico medio, no sabemos dentro de esa categoría quién tiene más dinero, quién tiene menos, cuánto gana, si tiene deudas, esas características que supondrían un orden entre los individuos de esas características no se conocen. Podemos establecer el orden con respecto a otras categorías, pero no el orden dentro de esa misma categoría. Perdón. Entonces, eso sería lo que es la escala o las escalas ordinales. Y pasamos a los tipos de preguntas, ¿no? que se pueden hacer. En este caso tenemos preguntas abiertas, que como hemos visto el grado mínimo de estructura en la construcción, donde se espera una respuesta generalmente textual, es decir, la persona en preguntas abiertas escribe sus opiniones, ¿no? O lo que considera correcto, relevante a la pregunta, ¿no? Que más o menos se acerca a lo que son opiniones o creencias. Estos ítems, con el fin de ajustarse a los requerimientos que hemos comentado, exigen una categorización posteriormente que muchas veces dificulta el tratamiento posterior desde un punto de vista estadístico, que nos dice esta última parte, que básicamente este tipo de preguntas son para enfoques cualitativos. ¿Por qué? Porque no podemos enmarcar las opiniones dentro de una escala numérica. Y si lo hacemos, tendríamos que definir esas posibles respuestas que esperamos que las personas den y dependiendo de lo que diga, enmarcarlas en esas categorías, pero es muy difícil poder hacer eso. Entonces, cuando son preguntas de opinión, por lo general no hay o no tenemos métodos estadísticos que puedan cuantificar esas preguntas. Por lo tanto, si usted utiliza una encuesta y utiliza preguntas abiertas, estaríamos hablando que es un instrumento directamente de medición, pero para un apartado cualitativo, ¿no? Para una investigación que tenga ese enfoque, ¿no? Ahora bien, también tenemos lo que es... Hola, Sidio. Dice que por motivos aquí de una emergencia tengo que salir. No sé, habría problema con la... No, no, porque la asistencia la tomo al inicio, no existe mayor dificultad en este caso. Ok. Sí. Muchas Solo, gracias. Entonces. ok, de nada. Solo quizás dígame el nombre para tenerlo acá de que estuvo presente. Ok. Gustavo Adolfo Palacios. Ok, bien, ya lo noté acá, Gustavo, muchas gracias por informar. Gracias. Bien. Como les mencionaba, también tenemos lo que son las preguntas cerradas, que dice que a partir de una lista de categorías exhaustivas y mutuamente excluyentes, como hemos visto, estas preguntas permiten el desarrollo de ítems cualitativos o no métricos, es decir, que no pueden ser medidos, ¿no? Y podrían subdividirse en los siguientes tipos. En este caso, con alternativas de respuesta no ordenadas, es decir, que las respuestas son excluyentes, es decir, dos respuestas no pueden ser correctas, sino que todas las opciones, no decirlo correctas, no pueden ser equivalentes, por decirlo de alguna forma, y que selecciona una que no tenga relación con las otras, ¿no? Entonces, con alternativas no ordenadas es que cualquiera puede ir primero, segundo, tercero, no tienen un orden específico, ¿no? A eso se refiere. Y también puede ser con alternativas de respuestas ordenadas, preguntas de escala ordinal, en este caso, que llevan un orden establecido. Por ejemplo, cuando hablábamos de la satisfacción, puede ser estar de acuerdo, en desacuerdo, o cualquier tipo de valoración que se haga sobre alguna pregunta en particular. Por ejemplo, qué tan de acuerdo está con X situación y le ponemos mucho, perdón, poco, medio, mucho, y ahí sí llevan ese orden previamente establecido. Igual más adelante vamos a revisar una escala de estos tipos para que veamos más o menos cómo se redactan.
Y tenemos las preguntas numéricas o cuantitativas, que a veces este tipo de preguntas no es usual que las veamos en los test, salvo cuando preguntamos, por ejemplo, la edad. La persona responde con un número, ¿no? Un tipo esencial de preguntas abiertas donde se espera que el participante responda con un número o una puntuación sobre una escala métrica de intervalo o de razón. A veces acá se utiliza más que todo en la educación cuando se quiere saber las notas de algunas asignaturas que sean relevantes a algún estudio. Por ejemplo, le pone cuál es su último promedio en matemáticas de tal trimestre, por ejemplo, si estábamos hablando en escuela. Entonces el estudiante responde con un número, ¿no? Obviamente esto se puede cuantificar y entra también desde el apartado cuantitativo, ¿no? Y también sirve desde el otro punto de vista para caracterizar a las personas que responden. También, como hemos dicho, representan el grado máximo de flexibilidad durante el análisis, aunque no son los más habituales de la investigación en las ciencias sociales. Es decir, cuando realizamos investigaciones en las ciencias sociales, que son conductas en las personas, no solemos utilizar esta clase de preguntas. Y tenemos aquí una serie de recomendaciones para la elaboración de ítems. Vamos a revisarlo un poquito a la rápida para poder pasar a lo que es el siguiente contenido. Los ítems tienen que estar correctamente contextualizados con respecto a los fenómenos en el cual estamos investigando, así como formulados siempre con un vocabulario adecuado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al redactar las preguntas, nosotros tenemos que redactarlo sin tantos tecnicismos, es decir, sin tantas palabras técnicas que dificulten la comprensión de la persona que va a responder el ítem. También otra recomendación dice: las preguntas deben estar claramente pronunciadas, evitando aclaraciones adicionales entre paréntesis. Es decir, no a veces tratar de explicar. Creo que acá, si ustedes desarrollan una investigación y utilizan algún término que creen ustedes que la persona no conoce, no lo escribamos entre paréntesis. Mejor, en lugar de escribir el término, escribamos la explicación de lo que es, adecuándolo dentro de la pregunta, ¿no? Pero no hagamos esto de escribir entre paréntesis el significado. También otra recomendación: la sintaxis tiene que ser también clara, evitando redactados complejos que pueden conducir a formular más de una pregunta a la vez. Es decir, a veces hacemos preguntas tan extensas que la persona que lee puede entender que está preguntando más de una sola cosa, ¿no? Entonces, si se llegara a ser el caso, mejor partir esa pregunta en varias preguntas específicas y que sea suficientemente clara, ¿no? El cuarto o la cuarta recomendación nos dice que el lenguaje no debe inducir a un determinado tipo de respuesta, que es lo que les mencionaba anteriormente. A veces cometemos el error de que, según el planteamiento de nuestra pregunta, inducimos a X respuesta. Entonces esto no se debe de hacer, ¿no? Como quinta recomendación, hemos de asegurarnos la comprensión consistente y homogénea entre todos los participantes, partiendo de significados razonablemente compartidos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que utilicemos palabras que para todas las personas que van a responder ese cuestionario signifiquen lo mismo o similarmente lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos palabras que en algunos lados significan una cosa, en otros lados significan otra. Entonces, cuando pasemos el test, para unos puede significar una cosa y para otros otra, y entenderían cosas diferentes de la misma pregunta. Entonces debemos de evitar el uso de esas palabras y redactarlo directamente con aquellas palabras que sabemos que las personas conocen y que tienen el mismo significado para ellos, ¿no? La sexta recomendación nos dice que las alternativas ofrecidas para la respuesta tienen que ser suficientes, que es lo que hemos venido hablando, ¿no? Que garantizar o pensar a la hora de elaborar las preguntas, las posibles respuestas, y que esas posibles respuestas sean todas las que la persona que lo lee pueda responder, ¿no? Como séptimo punto, la escala de respuesta debe ser comprensible y estar claramente especificada en las introducciones para rellenar el cuestionario, especialmente si los ítems se agrupan en bloques o simplifican su presentación. En este caso solo hay que inducir a cómo se va a medir y que la persona comprenda. Por ejemplo, si ubicamos en bloques de variables, por ejemplo, si la primera variable busca
medir, por ejemplo, lo que es el amor o la variable amor por el prójimo, y la siguiente variable es otra, diferente a esta, y la tenemos que especificar abajo también si lo hacemos en esos bloques, ¿no? Entonces debe de estar claro qué variables se están midiendo para que la persona se contextualice en la respuesta, ¿no? Y con eso finalizamos lo que es el contenido 3.9. Tenemos ahora lo que es los esquemas de entrevista. Un poquito hacia la rápida vamos a ver algunas de las definiciones. En este caso, ahí en el material ustedes van a encontrar como 7 definiciones. Yo únicamente tomé 2 de ellas y tomé la que vamos a manejar como entrevista en este caso. Aquí Rodríguez en 1999 considera que la entrevista es una técnica en la que una persona, que es el entrevistador, solicita información a otra persona, que es el entrevistado, para obtener datos sobre un problema determinado. Si nos fijamos, esta definición está bastante sencilla, porque establece 2 roles: el rol del que pregunta, que es el entrevistador, y el rol del que responde, que es el entrevistado, o es el informante, ¿no? Es el que sabe sobre la problemática y es el que va a dar la información, ¿no? También Mary Brenner en 2006 define la entrevista como un procedimiento mediante el cual se intenta comprender a los informantes en sus propios términos y cómo interpretan sus propias vidas, experiencias y procesos cognitivos. Si nos fijamos acá, y la contrastamos con la primera definición, en este caso no le asigna un rol, ¿no? No asigna un rol ni al entrevistado ni al entrevistador, ¿no? En este caso, lo que dice es que quien pregunta, ¿no? O la persona que realiza las preguntas es quien intenta comprender los términos bajo los cuales se expresa la otra persona, ¿sí? Los términos de vida bajo los cuales se expresa directamente la otra persona, ¿no? Tanto son esos términos, pueden ser experiencias o pueden ser procesos de conocimiento, ¿no? Procesos cognitivos. También nos habla al final que en general, como les menciono, ahí hay como 7 definiciones y al final nos genera una de ellas basada en Rodríguez Gil García, ¿no? Que en este caso nos dice que en términos generales podemos considerar que una entrevista se utilizará para cumplir con funciones como lo dice Rodríguez Gil y García en 1999. Obtener información de individuos es el primer elemento que tendrá la entrevista. También, segundo elemento, influir en la conducta, influenciar la conducta, las opiniones o los sentimientos de las personas. Y como tercer elemento, ejercer un efecto terapéutico. Serían esos 3 elementos bajo los cuales estaría englobando lo que es la entrevista, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos un pequeño listado de lo que, o las principales características atribuidas a la entrevista. Nos dice, por ejemplo, que es un proceso o procedimiento destinado para obtención de información verbal. Como sabemos, en este caso es cara a cara, vemos sus gestos. También vemos su estado de ánimo, vemos la forma en que responde, si es entusiasta, y también tenemos el sonido, ¿no? Que por lo general es lo que grabamos. Cuando realizamos una entrevista, lo usual es grabar y obtenemos ese sonido verbal, ¿no? Que es la información que recibimos. También supone una dinámica interactiva en la que básicamente el entrevistado pregunta y el entrevistado responde, posibilitando cierto grado de reajuste. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo le puedo preguntar si se siente satisfecha en su trabajo o satisfecho en su trabajo, y usted probablemente me diga sí, no, y yo le puedo preguntar por qué o qué condiciones lo lleva a decir que sí o no. Entonces, ahí puede reajustarse la pregunta dependiendo de lo que usted responda. Obviamente, si usted responde y comienza a explicar por qué se siente satisfecho, no hay necesidad de reajustar esa pregunta. Entonces, por eso nos permite o tiene esa característica o ese atributo que permite reajustar esas preguntas, ¿no? Conforme se va desenvolviendo la persona que está respondiendo. Y dice que sigue un estilo relativamente informal que podría definirse como una conversación con propósitos explícitos. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente una entrevista es como que usted hable con alguien, pero usted tiene un propósito que es conocer
un fenómeno determinado y que la persona en la que le está preguntando o con la cual usted está conversando le está explicando ese fenómeno, ¿no? Las preguntas o ítems tratados en la entrevista son abiertos, de modo que el entrevistado, puede ofrecer una respuesta propia. Es decir, la respuesta de él viene directamente de su experiencia y de sus consideraciones de lo que ha vivido dentro del fenómeno. Entonces, puede dar una respuesta directamente suya, es decir, que no esté influenciada por nadie, ¿no? Ni por sus alrededor, ni por el entrevistado, ni por nadie que esté directamente dentro del fenómeno. Otra de las características es que el objetivo no es contrastar ideas, creencias o supuestos, es decir, no buscamos verificar si las creencias son ciertas o no, si son buenas o malas, o supuestos o ideas que tenga la persona a la cual estamos entrevistando, sino aproximarnos a comprender esas ideas, esas creencias y esos supuestos. Es decir, lo que buscamos básicamente es conocer la forma en que esas personas tienen esas creencias, por qué las tienen, tratar de explicarlas y conocerlas directamente, ¿no? De mano directa de quien las tiene, ¿no? Que en este caso sería la persona que está siendo entrevistada. Muchas entrevistas cualitativas se basan en el hecho de que el conocimiento es situado y contextualizado y de que, por tanto, la tarea del investigador es procurar generar el contexto adecuado para que el conocimiento se evidencie. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces influye la forma en que usted pregunta, influye la postura que usted tome, influyen muchas cosas. Directamente lo que usted busca como entrevistador es propiciar o generar ese ambiente ameno que le dé confianza a la persona o al informante, que es quien está respondiendo las preguntas, que sienta esa comodidad de responder con sinceridad, ¿no?, a las preguntas que usted plantea y que pueda profundizar en elementos que tal vez usted no conozca, porque a veces sucede que hasta antes de elaborar la entrevista usted conoce una información y bajo esa información usted realiza las preguntas, pero muchas veces de las respuestas mismas que la persona que está siendo entrevistada genera, usted puede repreguntar preguntas que no necesariamente están en la lista que ha elaborado previamente con lo que usted conocía, pero pueden ser de interés para su investigación. Entonces tiene esa característica que puede profundizar en cualquier momento si usted como investigador considera que la información que se le está brindando es más importante para su estudio y quiere profundizar en ello, ¿no? El entrevistador emplea tácticas de persuasión para motivar al entrevistado a responder de manera adecuada. Cuando hablamos de manera adecuada no nos referimos a que responda lo que nosotros queremos, ¿no?, sino que responda lo que ella considera correcto, porque puede ser que le pregunte, por ejemplo, sobre su trabajo, como les había dicho anteriormente, y le diga sí o no, y la persona diga sí, pero no haya más. Entonces, usted como entrevistador tendría que generar preguntas o más preguntas que hagan que esa persona profundice en su respuesta. Entonces, a eso nos referimos con que responda de manera adecuada, a que la respuesta no sea cerrada, sino que diga directamente lo que siente, lo que piensa, lo que cree, etcétera, ¿no? El entrevistador registra en diversos soportes la información obtenida durante la entrevista. En este caso, muchas veces es habitual, como les digo, grabar la entrevista, ¿no?, grabarla o incluso ir anotando, llevar una serie de anotaciones sobre las respuestas que va dando la persona, pero a veces esto dificulta el hecho de que la persona siga respondiendo, porque al ver que se está anotando tiende a cohibirse un poco con las respuestas que está dando. Entonces, quizás lo más recomendable o lo que yo he notado que funciona bastante es el no llevar ni lista de preguntas, sino llevar las preguntas memorizadas y no llevar estas listas, ¿no?, de cotejo donde vamos haciendo anotaciones. Y tenemos aquí unos tipos de preguntas, ¿no?, según su estructura y diseño. Estos pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. Dicho de otra forma, las estructuradas son aquellas entrevistas en las cuales usted ha elaborado previamente una serie de preguntas que pueden ser cerradas y que pueden dar en cierto
momento margen para que la persona ahonde más en la respuesta, ¿no? O incluso usted repreguntar para que la persona profundice más en la respuesta que está dando, ¿no? Entonces, básicamente estructurada sería que usted lleve ese mapa de preguntas que va a realizar. Semiestructurada. Estas, similar a las estructuradas, se llevan siempre una serie de preguntas, pero nos dice parte de un guión que previamente o preliminarmente se ha establecido esa serie de preguntas con base a la información que el entrevistador conoce. En este caso las preguntas son abiertas, lo que posibilita mayor flexibilidad y matices en las respuestas, ¿no?, de las personas. Es decir, aquí la persona puede, digamos, tiene más libertad para responder, ya que las preguntas que llevamos nosotros son solo guías para que se comience a obtener información, ¿no? Ya usted, por ejemplo, hay algunos tips, por ejemplo, el ajá, que cuando la persona está hablando, usted le dice eso, le invita a que siga hablando, ¿no? A que siga proveyendo información. A veces no es, digamos, bueno cortar la respuesta cuando queremos repreguntar, sino que dejar que termine la idea y luego repreguntamos sobre aquellos elementos que nos han llamado la atención o que consideramos interesantes para nuestra investigación. También dice que puede ser no estructurada, que no hay ningún guión previo, pero aquí necesita que el investigador esté suficientemente familiarizado con el tema, es decir, que esté muy preparado para poder hacer las preguntas oportunas que den la información que usted está buscando, porque al no llevar una estructura previa, ningún guión previo, tiene que conocer cuál es la información que tiene y no perder de vista esos elementos que usted quiere corroborar, ¿no? O preguntar directamente. Entonces, eso serían según la estructura y diseño. Según el tipo de entrevista, esto puede ser en momentos, según el momento, puede ser inicial, desarrollo o seguimiento, o pueden ser entrevistas finales. Como su nombre lo indica, las entrevistas iniciales tratan de identificar aspectos relevantes de una determinada situación o objeto de estudio para proporcionar al entrevistador una primera impresión, un acercamiento al fenómeno de estudio. Es decir, aquí el entrevistador no conoce nada, por decirlo así, del fenómeno y va y realiza esa serie de entrevistas para ir teniendo una perspectiva sobre el fenómeno e ir conociendo, empapando. Es similar a cuando se realiza lo que es la revisión bibliográfica, ¿no? Que es similar a eso, solo que con una entrevista con informantes o personas que conocen de ese tema, ¿no? También puede ser de desarrollo o seguimiento, que en este caso el objetivo de esa entrevista o de ese tipo de entrevista va en dos direcciones. Primero, trata de describir la evolución o procesos de determinados aspectos o fenómenos y por otra parte también busca utilizar para profundizar en la comprensión de objetos de estudio. Es decir, puede ser que le genere nuevo contenido que él pueda ir a investigar, ¿no? Puede ser que le dé información que desconocía y esa información la persona la utilice para plantear otra forma de recolección de datos o para plantear otra teoría o fundamentar esa teoría existente, ¿no? También dice que pueden ser entrevistas finales que se suelen utilizar para contrastar información al final de los procesos de investigación o información al entrevistado sobre determinado asunto, ¿no? Es decir, se realizan al final de la investigación y sirven directamente para contrastar la información que yo estoy dando como resultado con la que la persona que está dentro del fenómeno comprende. ¿Para qué puede servir esto? Para saber si nuestra visión y análisis del problema tiene una relación directa, por decirlo así, con la problemática que se está viviendo, ¿no? También puede ser según su profundidad, pueden ser entrevistas superficiales y pueden ser entrevistas en profundidad. Las entrevistas superficiales buscan valores objetivos útiles para la investigación y no requiere una relación consolidada entre el entrevistador y el entrevistado. Se trata simplemente de un diálogo, es decir, aquí no hay ninguna estructura, únicamente se habla con la persona para ver si hay alguna información que puede ser de utilidad dentro de la investigación. Y puede ser entrevistas en profundidad, y aquí se requiere que al inicio de la entrevista se cree un vínculo con la persona que va a ser el informante. ¿Por qué? Porque si
si no existe esa confianza, si no existe ese vínculo, puede ser que la persona no responda sinceramente y también se obtengan sesgos en la respuesta, ¿no? Entonces, se debe de generar un ambiente en el que la persona que va a responder se sienta cómoda, ¿no? Para poder dar esa información. Y luego tenemos otro tipo de entrevista que es según el rol del entrevistado. Estas pueden ser directas o no directas. ¿Cuáles son las directas? El entrevistado adopta un rol activo que no propicia la asimetría ni la reciprocidad entre entrevistado y entrevistador. Tiene un alto grado de estructuración. Es decir, que en este caso no es como que se esté conversando, sino que hay una persona que pregunta y hay una persona que responde. Directamente se crea ese rol, que uno pregunta y el otro únicamente responde. No es como una charla o no es como una conversación, ¿no? En este caso son preguntas y se le hace saber que únicamente va a responder preguntas. Entonces a eso le llamamos que sea entrevista directa, y que sea no directa, el entrevistador adopta un rol más pasivo, pero interesado y atento a lo que le permite avanzar en profundidad, sacando a la luz la percepción que tienen los sujetos sobre determinado fenómeno. Si nos fijamos acá, cuando no son no directas, esto es como una plática, ¿no? Es decir, cuando usted platica con alguna persona, a veces va preguntando, pero es como que usted está dando información, pero en realidad no está dando información, sino que solo la está recibiendo, ¿no? Entonces, para eso también se debe generar un contexto bajo el cual la persona se sienta cómoda. Ahora bien, aquí tenemos una serie de ventajas y desventajas de lo que es o inconveniente la técnica de la entrevista, ¿no? Dice, primero veamos las ventajas. Permite la obtención de información rica y contextualizada desde la perspectiva de la persona entrevistada. Es decir, nosotros tenemos una información importante, por decirlo así, porque viene directamente de la persona que está dentro del fenómeno, pero esa persona le da una perspectiva o una forma de ver el fenómeno como tal. Es decir, para eso es que se realizan entrevistas a diferentes personas, para entender las diferentes perspectivas y ver la coincidencia de esa perspectiva, ¿no? Que al final sobre eso es sobre lo que se basa el análisis. También otra ventaja, su interactividad y flexibilidad permite reajustar y clasificar preguntas y respuestas. Esto es lo que les mencionaba anteriormente, que usted al desarrollar una entrevista puede ser que la persona que responde mencione algún factor que usted no ha considerado en la problemática, y usted puede en ese mismo momento repreguntar sobre ese factor, ¿no? Para ahondar más en esa información. Entonces, puede reajustar esa forma de preguntar para absorber esa información que usted no conocía, ¿no? Y también dice que otra ventaja, proporciona en momentos iniciales de una investigación orientaciones que permiten concretar el diseño o preparar otros instrumentos. Es decir, puede ser de que les sirva para o como una forma de informarse, no empaparse sobre la problemática. Y también favorece la transmisión de información no superficial. Como sabemos, viene directamente de personas que han vivido la problemática o que están viviendo la problemática, entonces no es información superficial, ya que son opiniones de las personas que están viviendo el fenómeno, no es de alguien externo que lo observa únicamente. También nos dice que otra ventaja suele ser un complemento, contrapunto eficaz a los datos y informaciones obtenidas mediante instrumentos cuantitativos. En este caso se podrían utilizar en aquellas investigaciones que se desarrollen de carácter mixto. Una vez les hablé de lo que era la triangulación, y la triangulación no es más de que se comparan las informaciones obtenidas con técnicas cualitativas con la información obtenida con técnicas cuantitativas, y vernos si tienen algún grado de asocio, si son iba a decir equivalentes, pero no necesariamente equivalentes, sino si tienen alguna relación en particular, o qué elementos difieren, ¿no? Y permite ahondar más en el análisis. Ahora bien, entre las desventajas, a diferencia de otras técnicas, la entrevista implica un gran consumo de tiempo, tanto del desarrollo como del tratamiento posteriormente de los datos. ¿Por qué?
porque puede ser que usted tarde 10 o 15 minutos entrevistando a una persona y su muestra puedan ser 10 participantes, entonces va a tener 10 o 15 minutos por cada participante y eso le consume mucho tiempo. También puede ser de que grabó esos 10 minutos y luego usted tenga que escucharlos, tenga que analizarlos, tenga que escribirlos, etcétera. Entonces, esa es una de las grandes desventajas, ¿no? Que es el tiempo que le tiene que invertir a la ejecución, ¿no? Y también al análisis. También otra desventaja, proporcionan información indirecta filtrada desde la perspectiva de los entrevistados, que es lo que les mencionaba en contrapunto al elemento de las ventajas, ¿no? Que directamente la información es una perspectiva de la persona que la vive, ¿no? Que es el entrevistado. Entonces no podemos fiarnos al 100%, por ejemplo, de una entrevista, sino que tendríamos que contrastarlo con las perspectivas de las demás personas y esas coincidencias son las que al final nos van a dar conclusiones para poder describir la problemática. También otra desventaja, proporcionan información en lugares designados y no en el contexto natural. Es decir, cuando realizamos la entrevista, por lo general estamos fuera de la problemática y no estamos en el contexto donde se está desarrollando. Otra de las desventajas es que la presencia del investigador puede sesgar la respuesta. Creo que les mencionaba el ejemplo de las investigaciones que está haciendo el Ministerio de Educación con relación a la utilización del programa ESMATE. No recuerdo si se los mencioné en una de las tutorías anteriores, que llegaban y utilizaban la técnica de la observación, pero la persona que llegaba a observar se paraba a la par del niño, un niño de tercer grado, y le pasaba el test y anotaba todo lo que el niño hacía. Entonces el niño se quedaba paralizado porque no estaba acostumbrado a que alguien lo estuviera vigilando, ¿no? Por decirlo así. Entonces en ese caso, ese observador estaba condicionando las respuestas del niño, ¿no? Porque el niño no hizo nada al final. O sea, si él analiza únicamente sus apuntes, esos apuntes no tienen esa veracidad, sino que tienen un sesgo, ya que él influyó directamente en las observaciones, ¿no? En este caso, si lo comparamos eso con la entrevista, eso es lo que no hay que hacer, ¿no? No hay que inducirle a las respuestas, no hay que, por decirlo así, hacerle planteamientos a la persona que induzcan a que digan algo en particular, ¿no? Sino que sea directamente opiniones del contexto que ellos están viviendo. Y no todas las personas se expresan del mismo modo y son igualmente de perceptiva, es decir, puede ser que observemos lo mismo, la misma imagen, pero tengamos perspectivas diferentes. Un ejemplo de esto pasa bastante con lo del fútbol. Quizás un ejemplo así un poco burdo a la rápida, no sé si a ustedes les gusta el fútbol, pero con un partido del Real Madrid de Champions contra la Juventus, una disque empujón o patada, no sé, penal, entonces todos veíamos la misma imagen, pero unos decían es penal claro, otros decían no es penal, otros decían es penal dudoso y estábamos viendo exactamente la misma imagen y no nos ponemos de acuerdo. Entonces, a veces estamos influenciados bajo nuestra perspectiva, es decir, estamos influenciados porque yo soy del Madrid, yo soy del Barça, yo soy de la Juve, yo soy de tal equipo. Entonces, por esa perspectiva personal, estoy influenciado directamente. Entonces, yo doy mi opinión con base a esa perspectiva y por eso puede ser errónea, ¿no? Y eso estaría entre las desventajas. Hoy vamos a pasar a lo que son los 4 momentos del desarrollo de la entrevista. Tenemos lo que son las preliminares de la entrevista, que durante esta etapa lo que se debe hacer es explicarle a las personas el por qué estamos allí, cuál es nuestro propósito, qué haremos con la información obtenida de esa entrevista, cuánto tiempo tardará o se llevará a cabo la entrevista y si resulta necesario, en qué medida y cómo resguardaremos la confidencialidad, ¿no? De la entrevista, que esto sirve para que la persona esté más receptiva a poder brindar la información si siente que va a ser confidencial, es decir, la entrevista no va a salir el nombre de quién lo dijo, ni cómo lo dijo, etcétera, ¿no? Entonces es importante tener claro ese punto, ¿no?
Entonces, también tenemos lo que es el inicio de la entrevista. Durante estos primeros momentos debemos ganarnos la confianza del entrevistado. Como le mencionaba anteriormente, hay que generar ese ambiente ameno, ¿no? Que la persona se sienta cómoda, que conozca para qué se va a utilizar la información, el propósito directamente de la investigación, que va a ser confidencial toda esa información que nos genere y generar ese ambiente de que esa persona se sienta libre de responder específicamente su perspectiva, ¿no? Con relación a la problemática que estemos abordando. Quizás el otro elemento o el tercer elemento es el cuerpo de la entrevista, que durante el desarrollo de la entrevista podemos disponer físicamente del guión elaborado, que era lo que hablamos previamente cuando decíamos que podía ser estructurada, no estructurada o ser libre, ¿no? En este caso, podemos basarnos de un guión de preguntas que nos den esa ruta a obtener la información, que en este caso sería de vital importancia directamente para nuestra investigación, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Para eso nos sirve llevar previamente establecido ese guión de preguntas o banco de preguntas bajo el cual vamos a orientar la entrevista. Mencionarles que no quiere decir esto que únicamente podemos preguntar o decirle o elaborar la pregunta a la persona que está informando, únicamente las preguntas establecidas. Puede ser, como les mencionaba anteriormente, que esa persona responda algo diferente a lo que nosotros hemos planteado y que ustedes consideren como investigadores que tiene más importancia o tiene importancia dentro del estudio que están realizando y pueden repreguntar sobre esos elementos directamente, ¿no? No obstante, algunos entrevistados optan por memorizar las principales líneas del guión de entrevista, lo que por una parte le proporciona cierta independencia para improvisar y por otra genera una situación mucho más natural. ¿Qué quiere decir esto? De que como recordemos que la entrevista, la idea es generar ese ambiente de confianza con la persona. Si la persona nos ve esa lista de preguntas, puede que se cohíba, ¿no? El hecho de que no sea algo tan natural el hecho de estar siendo entrevistado. Si usted memoriza las preguntas y tiene clara la línea bajo la cual va a recopilar esa información, entonces usted puede generar como que es una charla. Entonces la persona, al no ver que usted está tomando apuntes, al no ver que está siguiendo un guión elaborado, aunque en realidad sí lo esté siguiendo, tiende a responder con más fluidez, ¿no? Y por ende, la información que usted obtendrá va a ser mucho más precisa, ¿no? Y por último, el último momento de la entrevista es el cierre, ¿no? Que en esta etapa, tras despedirnos del entrevistado y agradecer su colaboración, es importante hacerle saber que la información brindada, como les menciono, es confidencial y que va a servir para un propósito en particular, ¿no? Que es al final la descripción del fenómeno que estamos abordando. Debemos tomarnos algún tiempo para ordenar los materiales, en este caso, si son grabaciones, si son notas o si hay algún otro elemento, si tienen alguna guía de observación que han pasado dentro de la entrevista, también podrían ordenar esos elementos. Como les menciono, lo más natural, perdón, a veces es que se graben directamente las entrevistas y al final se escuchan, se hacen anotaciones sobre las respuestas que brindó la persona para poder hacer un mejor análisis, ¿no? Del pensamiento, relaciones que nos hayan sugerido el desarrollo de la entrevista. Y en este caso, ahí finalizaría lo que es un pequeño resumen de lo que es el contenido 310. Y pasamos a la que son las clases de observación. No sé si hasta acá tienen alguna duda o algún comentario que deseen hacer con relación al contenido anterior. Algo que deseen expresar, pues tienen el espacio también para que lo puedan hacer. Hasta el momento no se me han generado dudas, me ha quedado bastante claro los conceptos. Perfecto, gracias. Bien, entonces vamos a revisar un poco porque veo que ya nos están quedando 12 minutos. Vamos a pasar a lo que es el esquema de observación.
Y hablamos de lo que son las clases de observación en la investigación. Tenemos las observaciones científicas y las observaciones no científicas. Dice que las observaciones científicas significa observar un objeto claro, definido y preciso. Hay que quizás poner un especial atención en estos términos. Es decir, ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que queremos observar? Tenemos que definir eso, ¿no? ¿Qué es lo qué características o qué elementos son los que queremos observar? Y preciso, ¿no? Es decir, bajo qué elementos está sucediendo, ¿no? Es decir, hay que tener esa claridad de qué es lo que busco observar. No es que solo voy a ponerme ahí a anotar qué es lo que se está observando si yo no tengo definido previamente cuál es el objetivo de esa observación, es decir, qué elementos son los que yo deseo observar. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, es decir, para qué le va a servir observar ese fenómeno, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Es decir, tiene claro el qué y para qué lo va a hacer, entonces debe preparar, puede ser una lista de cotejo, ya vamos a ver más adelante algunos elementos que sirven directamente para desarrollar lo que es la observación. Entonces, eso sería con relación a la observación científica y tenemos la observación no científica, que en este caso significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto sin preparación previa, ¿no? Es únicamente ir y observar, ¿no? Puede ser generar algún par de anotaciones, pero no tenemos claro qué es lo que queremos observar ni para qué lo queremos observar. En este caso aparecen una serie de pasos claves para desarrollar la observación. Primero es determinar el objeto, situación o caso que se va a observar, es decir, el qué se va a observar. Luego determinar que sería el para qué se va a observar, y luego determinar la forma que se van a registrar los datos, que como les menciono puede ser una lista de cotejo o ya vamos a ver aquí más adelante elementos que pueden servir para que usted realice lo que es la observación. Y también debe ser una observación cuidadosa y críticamente, ¿no? Registrar los datos observados. Es importante que no solo observemos, sino que también llevemos un control de qué es lo que estamos observando para que luego tengamos ese respaldo, ¿no? Para realizar el análisis respectivo, que es el siguiente paso, que sería analizar e interpretar los datos que se han observado y luego elaborar unas conclusiones a partir de esos datos para al final elaborar un informe de observación, ¿no? Que fue lo que se logró de esta técnica o de este elemento. Cabe mencionar quizás aquí, confrontarlo un poco con el ejemplo que les mencionaba, ¿no? De cómo a veces cuando realizamos esa observación influimos directamente en el resultado y generamos un sesgo. En el ejemplo que les mencionaba anteriormente de los observadores que a veces envía el MINED para evaluar lo que es el proyecto SMATE en las escuelas, no en todas las escuelas, pero en algunas de las escuelas de El Salvador, donde se implementó el plan piloto. Ahí llegaba la persona, como les mencioné, y se paraba a la par del niño, a veces un niño de tercer grado, y anotaba, ¿no? La hora, qué estaba haciendo el niño, si resolvía el problema que se le había planteado, de qué forma lo resolvía, si el ejercicio o la resolución era correcta, si era incorrecta, y todas esas anotaciones, ¿no? Que sobre el actuar del niño. En este caso estaban utilizando lo que es la observación, pero estaban generando un sesgo. Que es decir, por eso dice que hay que observar de forma cuidadosa y críticamente. ¿Por qué? Porque en este caso, si no se piensa en la edad del niño, si no se piensa en las condiciones, que tal vez el niño sea tímido o algún otro elemento, entonces probablemente en la ficha de observación escribió no realizó el ejercicio, no hizo esto, no hizo aquello y llevó todos esos elementos y llevó a conclusiones erróneas, si no consideró el hecho directamente que él estaba influyendo, en este caso, en el desarrollo de las actividades del niño. Entonces hay que tener bastante cuidado con ese elemento. Ahora bien, tenemos algunas modalidades de la observación científica, que tenemos por ejemplo, la directa o indirecta. ¿Cuál es la directa? Cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. Un ejemplo quizás de esto es lo que les mencionaba en una de las tutorías anteriores sobre
el documental que hizo Cristian Poveda sobre las maras o las pandillas en El Salvador. Él vino, se introdujo a una con cámaras ocultas y desarrolló esas observaciones, ¿no? Entonces, en ese caso, él se introdujo directamente en el fenómeno. Quizás es un ejemplo un poco burdo porque puede haber otro tipo de observaciones. Por ejemplo, directamente ir y observar las actividades de algún fenómeno como tal y realizar las anotaciones y estar dentro de la actividad. Sería una forma de observación directa. También tenemos lo que son las observaciones indirectas, cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de observaciones realizadas anteriormente por otras personas. A veces encontramos en la web esa información que otra persona ha observado y ha hecho su informe de observación, y entonces nosotros podemos observar esa información y tratar de asimilar o explicar el fenómeno con base a esa observación, que no la realizó directamente usted como investigador, sino que la hizo una tercera persona, que es la fuente de donde usted ha obtenido directamente esa información. También pueden ser observación participante y observación no participante. En este caso, la observación participante es cuando, para obtener los datos del investigador, se incluye en el grupo. Es decir, cuando le mencionaba, por ejemplo, lo de Cristian Poveda, él llegó y se ingresó, ¿no?, a una pandilla haciéndose pasar por un miembro de ellos, directamente en el fenómeno, y pudo observarlo desde dentro, ¿no? Obtener información directamente desde adentro del fenómeno que está utilizando, que está sucediendo, ¿no? Y la observación no participante, que es aquella en la cual se recoge la información desde fuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. Es decir, aquí se observa, pero no nos introducimos en el fenómeno como tal, sino que únicamente desarrollamos una observación desde fuera, ¿no?, sin intervenir directamente en el fenómeno como tal o en la actividad social que se esté desarrollando. También tenemos lo que es la observación estructurada y la observación no estructurada. La estructurada dice que se realiza con la ayuda de los elementos técnicos apropiados, tales como fichas, cuadros, tablas, etcétera, por lo cual se denominan observaciones sistemáticas. Nuevamente, cuando hablamos de sistemático, estamos hablando de una serie de pasos a desarrollar. En este caso, si llevamos una ficha en la cual vamos a estar llevando apuntes, vamos a haber estructurado previamente los elementos que pretendemos observar dentro de esa ficha. Y la observación no estructurada, llamada también simple o libre, es la que se realiza sin la ayuda de los elementos que hablábamos en la estructura. Es decir, aquí no llevamos ni cuadros, ni tablas, ni fichas, no llevamos nada, ¿no? Únicamente se va y se observa así como tal, ¿no?, la situación. Y tenemos las últimas dos, que son la observación de campo y la observación de laboratorio, ¿no?, que la de laboratorio se divide en dos elementos, que son los que tenemos acá, que es la que se realiza en lugares preestablecidos para los efectos tales como museos, archivos, bibliotecas y naturalmente en los laboratorios. Y el segundo punto es la que se realiza en grupos humanos previamente determinados para observar sus comportamientos y actitudes. Y las observaciones de campo, en este caso, dice que es el recurso principal de las observaciones descriptivas. Se realizan en lugares donde ocurren los fenómenos o los hechos que se pretenden investigar. Y aquí finalizamos con un esquema, ¿no?, de cómo se planifica una observación. Primero dice que hay que determinar los propósitos, es decir, el para qué y qué es lo que yo pretendo observar. Luego, definir una muestra de las conductas que se desean observar, es decir, qué conductas son las que yo quiero observar, y precisar las condiciones de la observación, es decir, cómo se va a realizar esa observación. Y luego tendríamos que elaborar un instrumento de observación. En este caso pueden ser lista de cotejos, pueden ser registros anecdotarios o pueden ser escalas de apreciación, que estas pueden ser numéricas, gráficas y descriptivas. En este caso, yo les había agregado lo que son las listas de cotejo acá al final y unas escalas de apreciación, pero por razones de tiempo lo vamos a dejar para la tutoría de repaso. Entonces quedaríamos hasta acá. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que deseen realizar, pues tendríamos ahorita el espacio para que puedan hacerlo.
sé si desean hacer algún comentario, alguna pregunta, pues tendrían ahorita el espacio. Nos quedan 2 minutos aún. Por el momento no, licenciada. Perfecto. Bien, No, licenciado, gracias. bien, gracias, igual. Por el Bien, momento entonces, no, licenciado. Gracias ok, por la información. ok. Bien, entonces, no sé si le gustaría definir lo que es la tutoría de repaso, qué día la podemos llevar a cabo. No sé si tendrían problema con hacerla en días de la vacación, previo a la tutoría 6, o la hacemos antes de salir de vacación. No sé cómo ustedes me digan ahí para plantearla, ¿no? Para que podamos desarrollarla. Me gustaría escuchar sus opiniones para... Pues yo propondría, digamos, antes de la vacación. Yo diría antes de la vacación, el día martes propondría yo. Día martes de ¿qué fecha? Del día el 15. Ah, estamos hablando del 15 de diciembre, sí. Sí. Sí, podríamos desarrollarla el día martes 15. No sé los demás qué En opinan. mi caso no podría, tengo tutoría los martes de otra Oh, materia. ok, entonces no podríamos ese 15 porque les estaría chocando. Porque la otra opción es que la desarrollemos, como sabemos, la tutoría 6 está el 9, la podemos desarrollar el martes 5, o incluso puede ser otro de los días de vacación, como en esos días se supone que de las otras asignaturas no van a tener nada, lo podemos incluso dejar para el día viernes 8, y la tutoría la tenemos el sábado 9. Sí, me parecería bien. También se podría decir. Porque también podríamos tomar, por ejemplo, así como le menciono, y puede ser viernes 8 o jueves 7. Ya sabemos, ¿verdad?, que estos días están dentro de la vacación, pero esto sería un acuerdo, ¿no? Porque para que no les perjudique al compañero Santiago, perdón, no le perjudique al compañero Santiago que tiene tutoría de otra asignatura. Así es. Pues a mí me parecería bien ese día. El, Jueves, quizás. el jueves 5. Jue- 8, Jueves, perdón. sie- jueves es 7 y viernes es 8. Ah, bueno, entonces Jueves viernes. 7. Jueves 7 O dice, no jueves, sé si jueves 7, vaya, jueves. estoy. Bien, no sé el resto. Martes 22 dice acá el compañero. Podría ir cualquiera de los dos días, pues, Bien, jueves o sí, viernes. Por mí está bien el jueves 7, parece que dijeron. sí, jueves, ya les digo, enero. Sí, sería jueves 7 de enero. Bien, entonces dejémoslo así, dejemos entonces para el jueves 7. Sabemos, ¿verdad?, que está dentro de la vacación, pero por comodidad, ¿no? Para que darle la oportunidad a todos que no les choque la tutoría de repaso y que puedan estar presentes. Por mí no habría ningún problema. Si no hay problema con ustedes, entonces quedaríamos para el jueves 7. Tal vez nos podría enviar un email recordándonos, le decía. Ok, yo les voy a escribir entonces en un par de horas antes para recordarles, ¿no? Porque andamos todavía con las fiestas navideñas y las de Año Nuevo. Sí, no es que esté en la playa todavía. Ah, ok, entonces así quedaríamos entonces para Creo que jueves todavía va a haber 7 de enero. calentado ese día. Todavía dura varios días de volar. Sí, Con olor a cohete. Sí. cabal. Bueno, bien, entonces quedaríamos hasta acá. Les agradezco por las participaciones, por haber estado puntualmente, y pues les deseo feliz año nuevo, feliz Navidad, y pues cualquier cosa ahí me escriben. Y yo igual les voy a escribir el 7 para recordarles que volvemos, ¿no? Sería 7 a las 7. Sí, 7, sí, sería 7 de 7 a a las las 7. 7, sí. Va.
Así ya nos vamos acordando 7-7. 7 a 7. Ajá, ahí estamos ya, 77. Vaya, Vaya, gracias. ok, de nada, buen día a todos. Gracias, Ok, igual. licenciado, compañeros, gracias y feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. Gracias, igual. Gracias igualmente a todos. Igualmente, gracias.